Buen día y bienvenidos. Pues ya estamos aquí con el tan esperado video de nuestro patio de clasificación de la terminal de Valle de México, en específico de la joroba y de cómo se hacen las maniobras. Como saben, HO de México hizo una joroba en escala HO, operativa completamente, para simular las operaciones que tiene justamente esta joroba del patio de Ferrovalle. Así que pues vamos a ver primero la operación del patio en escala real y después vamos a ver cómo lo lograron replicar en escala HO. Lo que aquí estamos viendo son los carros cuando están pasando justo por la joroba. Este es el punto en el que se desacoplan. Se corta ahora sí que un carro del otro. Y como pueden ver, por la misma gravedad, al estar en la mera cima de la joroba, el peso hace que los vagones empiecen a bajar. Por eso es que se le llama un patio de gravedad o clasificación por gravedad, porque realmente ahí los carros se dejan caer, pero para evitar que los carros choquen con los carros que ya están en las vías que se ven ahí al fondo, justamente tienen que frenarlos para que la bajada sea suave y también al momento de llegar a la vía de clasificación sea a una velocidad reducida para que no haya accidentes. Aquí estamos viendo cómo se desacoplan los carros. Hay dos personas que simplemente activan la barra desacopladora para que se abran las muelas de los coples y pues los carros se desenganchen. La forma de frenar los carros es justamente al momento de ir bajando, pasan por un retardador, que en realidad pues no es más que un freno mecánico, y ese retardador lo único que hace es que cierra las muelas o las pastillas y las cierra y presiona contra la rueda. Eso hace que el carro vaya disminuyendo su velocidad. Como pueden ver en las imágenes, también por eso es que suena. Ese rechinido es justamente el momento en el que la muela está presionando contra la rueda, y al ser todo de metal se produce el rechinido. Ahí tenemos un retardador principal, que es el que está justo al inicio de la pendiente, y después vemos a lo lejos que hay un retardador secundario, ¿no? Que justamente es el que, todo controlado por computadora, calcula qué presión hay que ejercer sobre la rueda para que el carro disminuya su velocidad de acuerdo a la vía a la que lo quieran mandar, ¿no? También por computadora se controlan los cambios de vía desde la torre de control, y eso también permite que sea mucho más rápido el funcionamiento. Aquí pueden ver cómo
este segundo par de tanques va hacia las vías de la derecha en lugar de la izquierda como los tanques anteriores. Así que eso también le da mucha flexibilidad a la operación pues del mismo patio. Aquí simplemente vamos a ver un poco más de cerca el funcionamiento del retardador, a ver si pueden apreciar cómo se mueven las pastillas, ¿no? Las pastillas son eso gris que se ve a los costados de los rieles y que abren y cierran para presionar la rueda cuando va pasando el carro. De largo de los retardadores. Por eso cuando bajan más, pues baja la máquina. Así que ya que recordamos cómo funciona el patio de gravedad de la terminal del Valle de México, vamos a ver ahora cómo lograron reproducirlo en escala HO. Lo que tenemos aquí es la simulación justamente de la joroba. Como pueden ver, ahí es el punto en donde en la joroba o en la vida real, ahí es donde están cortando los carros para que bajen por esa pendiente rumbo al patio de clasificación. Así que para poder simular eso, esta es una obra realmente muy buena de ingeniería, porque lo más sencillo hubiera sido que simplemente alguien hubiera estado ahí con un palito, con una varita para desacoplar, meter la varita entre los dos coples y dejar que el carro pues baje por la pendiente. Lo que hizo la gente de HO de México fue tratar de simular eso, que los carros se desacoplaran por sí solos, por decirlo así. Y la forma en la que lo lograron fue una manera muy ingeniosa. Ustedes pueden ver ahí en el centro de la joroba una especie de rueda como engrane, que realmente pues es un enfriador, porque lo que están utilizando para desacoplar es un desacoplador magnético. Ese tipo de desacopladores son muy comunes en las maquetas, pero se utiliza pues en lugares planos, ¿no? Cuando tenemos que desacoplar, ya sea en un patio o en un escape, en las vías, pero son lugares planos. El reto al tener aquí la pendiente, ya la pendiente de la joroba, es que justamente el carro que ya está empezando a bajar, ahí ya está ejerciendo tensión en los coples. Entonces, aunque se active el desacoplador magnético, no funciona, no por la misma tensión que tienen. Entonces, para poder generar ese slack, ese juego que debe de haber entre los dos carros, utilizan aire comprimido o aire a presión. Entonces, de hecho, eso es lo que se escucha al momento de que llegan los coples justo a donde está esa rueda densada, que les digo que es el desacoplador magnético. En ese momento se activa al mismo tiempo el campo magnético del desacoplador y se activa el aire para que el aire empuje el carro hacia el otro carro, se genere ahí ese juego entre los coples y con el campo magnético se abran, y entonces ahora sí
el carro caiga por la propia gravedad, ¿no? Entonces fue algo bastante ingenioso verlo funcionar en vivo. Fue bastante bueno, porque justamente al estar tratando de pensar cómo simular una operación de esta manera, justamente ese era el problema con el que me topé. Cómo hacer que tuviera ese juego y se pudiera desacoplar sin tener que estar con la varita desacoplando manualmente, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí la joroba es justamente gotear los carros y hacerlo pues gracias al aire comprimido y al desacoplador magnético. Coplas recurrimos al estilo feudal. Ni modo. Ese estaba bien acoplado. Así que ya vimos la parte de la joroba, ahora vamos a ver la simulación de los retardadores. Y como recordarán, en el patio real o en la joroba real, todo se controla por la torre de control. Y en este caso ahí pueden ver a mano derecha que están los controles, que es justamente donde están los operadores que pues simulan lo que hace la torre de control. Los botones rojos son justamente los controles con los que se van orientando todos los cambios de vía que pueden ver ahí. Tenemos 3 cambios de vía principales y también tenemos ahí la simulación de los retardadores. Así que cómo se simulan los retardadores en esta joroba es también algo muy sencillo, pero a la vez muy inteligente. Se utiliza también el mismo aire a presión para frenar el carro cuando va cayendo. Así que ahí pueden ver cuando el carro va pasando justo por donde se están encendiendo los focos. En ese punto ahí es donde se tiene la salida del aire. Entonces el operador puede orientar el aire para que al momento de que el carro vaya bajando, el aire le pegue de frente y lo frene. Y también por el contrario, si el carro se frenó demasiado y entonces va avanzando muy lento, puede orientar el aire para que le pegue a favor y entonces darle un empujoncito y tome un poco más de velocidad. Esto es solamente para la simulación en el modelo, ¿no? Como lo vimos en el patio real, es suficiente con el frenado que se le da en los retardadores, porque todo eso va calculado por computadora. La computadora calcula con el peso del carro, la velocidad a la que va bajando y también sabiendo a qué vía va, hace todos esos cálculos para que el carro llegue con la velocidad necesaria. Aquí obviamente pues es mucho más complicado, por lo tanto pues ahora sí que el operario lo hace a ojo y como pueden ver ahí, cada que aprieta un botón
es cuando sale el aire, ¿no? Y entonces el operario determina cuánto tiempo deja apretado el botón y pues de eso va a depender cuánto aire salga, y eso es la proporción de cuánto está frenando el carro o en dado caso acelerándolo, ¿no? Entonces ahí pueden ver el funcionamiento. Tenemos el panel del lado izquierdo, el que está más cercano a la pantalla, es el que está operando los retardadores y los cambios de vía, y el panel de la derecha, o el que se ve más alejado, ahí es donde se está controlando la velocidad de la locomotora que está empujando los carros, y ahí es donde se oprime tanto el botón del aire como del desacoplador magnético para ir cortando los carros y dejarlos caer por la joroba. Y pues bueno, aquí simplemente es la vista general de las vías de clasificación, donde podemos ver cómo van llegando los carros, y dependiendo de la orientación de los cambios de vía, pues se van a ir acumulando en las distintas vías de acuerdo a cómo se vayan armando los trenes. Y también podemos ver ahí, como les comentaba, que bueno, a lo largo de toda la vía de clasificación en este patio tenemos la simulación de los retardadores, pues justamente para evitar que haya choques o accidentes de los carros y se puedan dañar. A lo largo están esos retardadores o frenos y también pues aceleradores, para que el carro pueda llegar y tenga un acople suave contra los carros que ya están ocupando la vía, ¿no? Entonces simplemente eso es para precaución, para que no se vayan a dañar los modelos, pero pues también es la forma de simular el funcionamiento de un patio real. Y aquí está la vista general del patio. A lo lejos podemos ver la joroba, cómo empiezan a gotear los carros, después cómo pasan por todos los cambios de vía, y gracias a los retardadores pues cómo van llegando cada uno a su posición. Así que les voy a dejar con el audio original para que puedan escuchar en qué momento se activa el aire y cómo está funcionando todo el patio.
Sí. No es sintetizado, pero es ese es el patio de recibo. Así que bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. La verdad es que, como lo comenté, es una obra de ingeniería muy buena. Fue una manera muy interesante y muy inteligente de resolver el dilema de cómo poder modelar o cómo poder representar el funcionamiento de la joroba y del patio de clasificación a escala HO. Así que, pues bueno, creo que solamente les falta el que, el que los modelos, al momento de pasar por los retardadores, rechinen, ¿no? Al igual que lo estamos escuchando en el patio, en esta toma del patio real de la terminal del Valle de México. Y me despido, pero no sin antes agradecer a todo el equipo de HO de México que me permitieron estar con ellos, me permitieron jugar con la joroba, operarla, me enseñaron el funcionamiento y pues ahora sí que todo lo que hay detrás de ese modelo. Y pues me da mucho gusto también que el video o los videos que pudimos sacar de la joroba de Ferrovalle hayan también servido de inspiración para ese modelo. Así que, pues bueno, me despido. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, compartan. Y nos vemos aquí en el siguiente video. Saludos.